Hola, buenas tardes chicos. Hoy, como les decía, vamos a tratar esta enfermedad, la cual se define como una enfermedad infecciosa de tipo bacteriana que suele afectar principalmente a los pulmones en un 90% y el otro 10% se puede dar en otra parte del cuerpo. Principalmente es causada por esta bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o también conocida como el bacilo de Koch o Koch, como dicen algunos. Se transmite de una persona a otra a través de pequeñas gotas generadas por el aparato respiratorio, en donde principalmente es en base al mecanismo de la tos, en donde estas gotitas miden aproximadamente entre 2 a 3 micrones, en la cual quedan suspendidas en el aire y son posteriormente inhaladas por nuestro sistema y se van a depositar principalmente en lo que son las estructuras alveolares. Ahora, para que se pueda producir este contagio, el paciente debe estar expuesto a la enfermedad pulmonar cuando se encuentra activa, es decir, cuando se hace presente la sintomatología. Ahora, cuando el paciente muchas veces puede estar contagiado, no siempre va a presentar los síntomas, por lo que esto significa que se va a encontrar en una fase pasiva y no estará en etapa de contagio. La infección, por lo general, suele ser asintomática en personas sanas, es decir, cuando son aquellas personas que se contagian en forma primeriza, no van a presentar los síntomas habituales de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas habituales cuando la tuberculosis se encuentra activa? Se caracteriza principalmente cuando hay presencia de tos, la cual tiene una duración de más o mayor de 15 días, que en ocasiones puede estar o no acompañada de secreciones sanguinolentas, la cual se denominan como hemoptoicas. También puede estar asociado a dolor torácico, debilidad y pérdida de peso, fiebre, la cual puede ser de grado variable, y la sudoración nocturna. Con respecto a la epidemiología, vamos a tener que esto se basa en la última actualización de lo que es la tuberculosis pulmonar, la cual es en el año 2016, en donde aquí nos dice que su incidencia es cercana a los 13 casos por 100.000 habitantes desde hace 5 años, en donde se muestra pocos avances en relación a lo que se esperaría de un país que está siendo exitoso conforme a la eliminación de la enfermedad. Además, también vamos a tener que la mayor parte de los casos de tuberculosis se producen en población jóvenes y en menor grado afecta a lo que son los adultos mayores, en donde a la vez también se puede observar una concentración cada vez mayor en aquellos casos territoriales y o poblaciones que estén en riesgo. Conforme a la mortalidad, vamos a tener datos estadísticos dentro de esta actualización de la tuberculosis, en donde acá, dentro del PowerPoint, está textualmente cómo ha sido la tasa de mortalidad en las regiones y conforme a la involucración de los factores que pueden generar una incidencia de contagio o también que afecte a lo que es la tasa de mortalidad, por lo menos desde el año 2014 hasta el año 2016, que fue el último estudio ¿ya? Que se generó conforme a la tuberculosis. Vamos a tener que la tasa de incidencia va a variar según el área geográfica, en donde principalmente el problema se va a traspasar desde la frontera del país, en donde aquí, debido a que existe un movimiento de personas que se desplaza el contagio desde los países que tienen un menor control a los que están más desarrollados conforme a este control de incidencia de la tuberculosis. En Chile, como ustedes conocen, las ciudades que tienen mayor problemática son las limítrofes, en donde abarcan nuestras regiones Arica e Iquique.
Por lo tanto, vamos a tener que tanto la región de Tarapacá como la de Arica y Parinacota presentan tasas sobre 20, lo cual no alcanzan el umbral de eliminación de esta incidencia de tuberculosis, los cuales son estos gráficos, ya que nos encontramos en rojo. Y las regiones que tienen menos probabilidad de contagio y hay un logro en la eliminación de esta enfermedad van a ser las regiones de El Biobío, Maule y Valparaíso, en donde sus tasas de incidencia son menores a 10 casos por 100.000 habitantes. Ahora, ¿cuáles son el grupo de riesgo que abarca la incidencia de contagio por tuberculosis? Los cuales van a ser en base a la elaboración de programas especiales, en donde involucra a los adultos mayores, la extrema pobreza, pueblos originarios, principalmente que nos afectan a nosotros por ser ciudades limítrofes, lo mismo con respecto a la extranjería, que en los últimos años esto ha aumentado el ingreso de extranjeros a nuestro país, la coinfección entre lo que es la tuberculosis y aquellos pacientes que tienen VIH o estén en etapa SIDA, debido a que ustedes, como bien conocen, el VIH es una enfermedad inmunosupresora. Por lo tanto, esto va a disminuir o va a hacer que haya una deficiencia dentro de nuestros mecanismos de defensa del pulmón. También se hace presente la tuberculosis en prisiones debido al tipo de ambiente en el cual se desenvuelve y porque muchas veces viven en un hacinamiento por una desigualdad territorial y también una desigualdad social en donde obviamente el contagio se va a ver más afectado o se va a ver más insidioso en aquellas poblaciones que tienen pobreza en comparación a las de que tienen más dinero o también conocidas como alta alcurnia. Vamos a tener que esta tabla nos dice el grupo de riesgo de aquellos casos que tienen una tuberculosis en todas sus formas con respecto al año 2016, en donde vamos a tener que la tasa de proporción mayor de contagio van a ser los adultos mayores, el cual abarca en un 21,6%. Luego lo sigue lo que son los extranjeros en un 12,5%, la cual, como se nombró anteriormente, producto del alto ingreso de extranjeros a nuestro país y principalmente que provienen de países donde hay una extrema pobreza, vamos a tener que el contagio y la incidencia de esta enfermedad ha ido aumentando, en donde nuestras regiones, tanto Arica como la de Iquique, se han visto afectadas principalmente. Además, también cabe destacar que el tratamiento de tuberculosis acá a nivel nacional es gratuito y muchas veces los extranjeros que provienen principalmente de Perú y Bolivia, como allá el costo de este tratamiento en algunos países son elevados, vienen a nuestro país, se nacionalizan y reciben el tratamiento. Por lo tanto, es por eso que también abarca dentro de esta tasa de incidencia. Y también, como se nombraba anteriormente, a través de la coinfección del VIH, es decir, que aquellos pacientes que tienen VIH, producto de su inmunosupresión, vamos a tener que tener una alta gama de contagio, la cual equivale a un 8,7%. Acá en esta tabla se muestran los grupos de riesgo nombrados anteriormente según la predominancia por región dentro de este estudio en el año 2016 como actualización. Ahora, ¿cuáles son las causas que han aumentado la incidencia o contagio por tuberculosis dentro del mundo? Vamos a tener que principalmente la pandemia de infección se debe a aquellos pacientes que tienen característicamente el VIH o se encuentran en etapa SIDA. Como bien se nombraba anteriormente, producto de la inmunosupresión que se genera en esta enfermedad, actúa sobre lo que son los linfocitos CD4, los cuales tiene como función mantener los niveles de las células que defienden de las infecciones intracelulares de nuestro organismo. Por lo tanto, cuando existe una deficiencia de esta función, vamos a tener que intervienen funcionalmente en todos sus niveles. Por lo tanto, va a haber una mayor probabilidad de infección al ser elevada producto de esta alteración. También un aumento de las poblaciones de riesgo,
en donde principalmente abarca aquellas de extrema pobreza debido al tipo de ambiente en donde se vive. Como se nombraba anteriormente, la gente que tiene una condición de pobreza vive en hacinamiento y por lo tanto va a tener una mayor probabilidad de contagio. Además, también abarca lo que son las inmigraciones desde países de alta endemia, en donde nos vemos afectados principalmente por Perú y Bolivia, que van a ser los países, ¿no es cierto?, limítrofes de nosotros. El crecimiento demográfico de la población, un descuido de los programas antituberculosos, en donde esto quiere decir que no hay un incentivo para vacunar a los recién nacidos a través de la vacuna BCG, que es la que nos ayuda a combatir lo que es la tuberculosis y prevenir el contagio, y también la tuberculosis multiresistente, en donde aquí en el año 2014 se evalúa la susceptibilidad de los fármacos y se ha demostrado desde ese entonces que hay una resistencia a lo que es la isoniazida y la rifampicina, que son uno de los medicamentos principales, ¿ya? Para poder abordar esta enfermedad, y por lo tanto si existe una multiresistencia hay que averiguar o investigar qué tipo de fármacos pueden asociarse para poder combatir lo que es este agente. Ahora, el agente etiológico se caracteriza por ser bacteriano, llamado Mycobacterium tuberculosis o también conocido como bacilo de Koch, en donde dentro de sus características vamos a tener que físicamente es delgado, recto y ligeramente curvado, en donde producto de esta característica más la membrana que posee es difícil de eliminar, en donde esta membrana es 2 veces más gruesa y fuerte con un alto contenido de lípidos. Por lo tanto, esto va a generar que haya una dificultad para destruirlo por parte de los macrófagos y a la vez también genera una resistencia a la desecación. Esto no quiere decir que, producto de estas características principales de este agente etiológico, vamos a tener que ser resistente a los mecanismos inespecíficos de defensa de nuestro pulmón, que abarca principalmente a los macrófagos. Pero vamos a tener una cierta ventaja, que no es tan resistente a los que son específicos como de los linfocitos T. Por lo tanto, este último va a ser un medio eficaz para poder eliminar parte del bacilo y se convertiría en nuestra primera línea defensiva. Es por eso que cuando existe una inmunosupresión, los linfocitos T o CD4 se ven afectados, y es por eso que hay una mayor probabilidad de contagio en comparación a una persona que tiene sus mecanismos específicos conservados. También, producto de su estructura, es altamente resistente a condiciones físicas y químicas adversas. Por lo tanto, esto le permite a esta gente una sobrevida con un largo periodo. Además, también, como no produce toxina, puede estar por un periodo prolongado en nuestro organismo sin ni siquiera presentar lo que es la sintomatología habitual o característica. Además, también vamos a tener que presenta una lenta capacidad de división, pero esto va a depender de la condición en la que se hace presente el agente infeccioso. Cuando existe un estado en condiciones óptimas de nuestro pulmón, es decir, de oxigenación, vamos a tener que su multiplicariedad, o se multiplica aproximadamente entre 12 a 24 horas, es decir, rápidamente. Ahora, si las condiciones son un poco óptimas, como por ejemplo poca oxigenación y una ventilación no adecuada, este agente etiológico puede tardarse meses en multiplicarse. Es por eso que su crecimiento es en base a la presencia de un oxígeno y pH circundante u óptimo. Y es por esta razón que este 90% se queda depositado en nuestros pulmones, ya que requiere altas cantidades de oxígeno y de pH óptimo para poder multiplicarse con mayor facilidad. Dentro de sus desventajas vamos a tener que es sensible al calor, a la luz solar y la luz ultravioleta, lo cual permite que se destruya en pocos minutos. El reservorio y fuente de infección, vamos a tener que el reservorio principalmente somos nosotros.
en donde aquí el infectado, que se caracteriza por no ser enfermo, es cuando no contagia, es decir, no presenta la sintomatología ni tampoco signos principales de la enfermedad. Para saber si es que el paciente está contagiado por tuberculosis, se deben hacer ciertos exámenes. Uno de ellos es la evaluación de la tuberculina llamada test de Montieux, lo cual se trata ya de una inyección intradérmica a nivel cutáneo, la cual es derivado de la tuberculina. Como aparece acá en la imagen, ya se inyecta a nivel cutáneo y se genera como una ampolla. Y esta ampolla, dependiendo, va a ir creciendo o se va a mantener dentro del tamaño. En donde aquí, mediante esta tabla, vamos a tener tanto la medición, su clasificación y qué significa cada una de estas mediciones. Hay que destacar que la fuente de infección principal para contagiar esta enfermedad va a ser el hombre, es decir, nosotros, infectándonos, ¿cierto? Cuando pasa a ser ya a ser un enfermo, es decir, cuando se hace presente la sintomatología habitual y la signología característica propia de la enfermedad. Ahora, el mecanismo de transmisión, es decir, la infección para que se propague esta bacteria, puede ser mediante dos tipos, la vía aérea y la vía hematológica o hematógena. Vamos a tener que dentro de la vía aérea, principalmente es el mecanismo en el cual el paciente enferma. Y esto se va a deber mediante el habla, el cantar, el reír, el estornudar y sobre todo cuando el paciente tose, debido a que elimina pequeñas microgotas en forma de aerosoles aproximadamente entre 2 a 3 micrones, denominadas como gotas de Wells, debido a que producto de la evaporización, vamos a tener que llegar a la vía aérea más distal y es por lo mismo que su depósito es mucho mayor y más factible. Y estas microrutas van a estar cargadas de lo que son las micobacterias. Vamos a tener que cada microgota tiene entre 1 a 5 bacterias, las cuales quedan suspendidas inhaladas. En el aire, son mayormente inhaladas y llegan a depositarse tanto en el intersticio como en el alveolo. Basta con que llegue solo una microgotita al aparato respiratorio para desarrollar lo que es la enfermedad. En esta instancia, dentro de la vía aérea, no influye lo que son las gotas de Flügger o Flyer, debido a que estas son más grandes y además también son más pesadas. Por lo tanto, solamente se van a impactar en la vía aérea superior y no van a llegar mayormente a las vías aéreas más distales. Ahora, dentro de la vía hematológica, vamos a tener que su depósito es frecuente a nivel renal, principalmente a nivel glomerular, en donde aquí este va a ser transmitido a través del aparato circulatorio, cuando aquí los bacilos tienen un periodo de multiplicación prolongado, en donde muchas veces se puede observar en años e invaden el torrente sanguíneo, produciéndose diseminación al resto del pulmón y otros órganos. Ahora, cuando afecta otros órganos y no el pulmón, se le llama como tuberculosis extrapulmonar. Dentro de los riesgos de transmisión, principalmente cuando se infecta, ¿no es cierto?, por esta enfermedad, vamos a tener que se relaciona con la concentración de bacilos tanto en la atmósfera y el tiempo de contacto en el ambiente con respecto a estos bacilos, en donde aquí su mayor transmisión va a ser en aquellas habitaciones que son pequeñas, cerradas y donde el enfermo, ¿no es cierto?, tiene un mayor bacilífero para pasar muchas horas y poder ser inhaladas mayormente. Y cuando existe una menor transmisión, significa que son aquellas habitaciones que están bien ventiladas,
en donde existe una baja posibilidad de la existencia de bacilos viables dentro de esta, están bien iluminadas, ya que, ¿no es cierto?, como se especificaba hace un momento, el bacilo es sensible a la luz y al calor. Por lo tanto, se destruye fácilmente y con mayor razón el contagio va a ser mucho menor. Ahora, dentro de los factores de riesgo para infectarse por esta enfermedad, primero tiene que ver con los factores del bacilo, principalmente por las características que tiene este, debido a que su virulencia de la cepa bacilar se caracteriza por ser de mayor infección, por todas las características nombradas anteriormente, por ser liviano, por mantenerse mucho tiempo suspendido en el aire, por ser pequeñas microgotas las que, ¿no es cierto?, ellos por los que se desplazan, existe una mayor inhalación de ellos, su aumento o multiplicación va a depender de la buena oxigenación y la buena ventilación que hay entre nuestros pulmones y principalmente se van a depositar en la zona apical, debido a que, como ustedes bien conocen, la zona apical es donde, según las zonas de West, es donde existe una mejor y mayor ventilación en comparación a las otras. También vamos a tener que va a depender de los factores del ambiente, los cuales tienen que ver con el número de bacilos en el ambiente propiamente tal y en el hacinamiento en el cual se desenvuelve. Conforme a lo anteriormente nombrado, mientras más pequeña sea la habitación, menor ventilación tenga, más oscura sea y mucha mayor gente que exista en esta habitación, con mayor razón va a haber un alto riesgo de enfermar. Y también tiene que ver con los factores del huésped, es decir, con la persona que se contagia o que absorbe este agente. Tiene que ver principalmente con la edad, debido a que aquellas poblaciones que son más vulnerables son aquellas menores de 5 años y mayores a 65. Si bien hay jóvenes y adultos que también se contagian, los que tienen mayor susceptibilidad para contagiar son aquellos que están asociados a la inmunosupresión. También aquellos pacientes que tengan desnutrición, que posean hábito tabáquico y o de alcohol, que estén asociadas a otras enfermedades como el VIH o el SIDA, diabetes, insuficiencia renal o silicosis, y que esté en tratamiento con drogas inmunosupresoras, principalmente con el corticoides, ya que generan una disminución de las defensas o de los mecanismos de defensa. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de este huésped? Vamos a tener que el bacilo, ¿ya?, o también denominado como BK, el bacilo llega al aparato respiratorio a través, ¿no es cierto?, de lo que es la vía inhalatoria, en donde aquí el paciente, como bien se nombró anteriormente, para haberse contagiado, tiene que haber estado en contacto con una persona contagiada por TBC, la cual está activa. Esto, ¿no es cierto?, se va a depositar en los alvéolos principalmente debido a que se caracterizan porque poseen una gran cantidad de oxígeno y además porque existe un intercambio gaseoso mayor en esta zona. Aquí, en esta estructura, vamos a tener, ya que va a actuar y va a recibir la primera línea defensiva, la cual es de tipo inespecífica, que va a estar a cargo, ¿no es cierto?, de esta respuesta inmunitaria y que va a hacer un principal papel de lo que son los macrófagos, los cuales van a atacar a lo que es este bacilo. Pero, como se nombró anteriormente, el bacilo es resistente a lo que es el macrófago, debido a que, ¿no es cierto?, se caracteriza por una membrana doble y con una alta capa de lípido, lo cual lo hace más resistente y difícil de destruir. Por lo tanto, vamos a tener que la acción de lo que es el macrófago será principalmente fagocitarlo y envolverlo, pero y tratará, ¿no es cierto?, de llevar a lo que es a una vía más linfática para poder eliminarlo. Pero como el BK es resistente, lo que va a hacer
producto, ¿no es cierto?, de esta envoltura que hace el macrófago, se va a comenzar a multiplicar para poder llegar a destruirlo. Y luego se va a desembocar en el sistema circulatorio. Por este medio y producto de esta multiplicación, vamos a tener que el BK va a distribuirse por todo el organismo. Y es ahí donde se va a depositar en los pulmones, principalmente en los ápices. ¿Cómo se conoce? Producto de que es que acá existen mejores presiones de oxígeno y una buena ventilación, debido, ¿no es cierto?, a la caracterización de, ¿no es cierto?, la zona de hueso. Además, también vamos a tener que los ápices y producto de la caracterización, ¿no es cierto?, de los alvéolos, estos se encuentran mayormente distendidos, no existe tanta movilización y existe una mejor ventilación con la oxigenación. Ahora, cuando aquí se deposita en el ápice, vamos a tener que nuevamente este bacilo recibe otro ataque, otro mecanismo de defensa, la cual se caracteriza por ser de tipo específica. En este caso, van a actuar lo que son los linfocitos CD4, en donde aquí, como bien se nombró anteriormente, están encargados de mantener lo que es la integridad intracelular, generando una respuesta inflamatoria, ya existe una respuesta inflamatoria para poder defender el sistema respiratorio. Y producto de esta inflamación, vamos a tener que el tejido comienza a cicatrizar, en donde va a generar un tejido de tipo necrótico, es decir, que se va a generar una necrosis alrededor ya de esta reacción inflamatoria, principalmente a lo que es alrededor del BK. Aquí, producto de esta necrosis, se va a generar lo que es un granuloma hasta llegar a lo que es el serum, en donde ésta se caracteriza por ser una estructura sólida y que va a contener lo que es el BK, para, ¿no es cierto?, este no se siga multiplicando, y el cual lo va a tratar de encapsular para mantenerlo dentro de esta estructura y no se siga diseminando. Acá, producto de este granuloma, el organismo empieza a recibir una señal de que existen muchas células muertas dentro de esta estructura en donde se deposita el bacilo y se genera lo que es la necrosis y este granuloma. Por lo tanto, aquí va a enviar enzimas para poder destruir estas células necróticas que ya no sirven y puedan ser eliminadas. Cuando sucede este proceso, se provoca lo que se llama la licuefacción del serum, en donde aquí el tejido sólido generado por esta necrosis, fibrosis y granuloma va a ser destruido por las enzimas. Por lo tanto, esto me va a generar que se produzca un mayor ingreso de la ventilación y de oxígeno en esta zona. Si bien vamos a tener que se destruye, o sea, no se destruye, se elimina todo este tejido muerto que ya no sirve, el BK se va a ver beneficiado porque se va a multiplicar. Y esto va a ser a través de la licuefacción, ya que si bien destruye y elimina todo lo que es la necrosis que está envuelta en este tejido, existe una mayor oxigenación y ventilación. Y como se nombró anteriormente, ¿no es cierto?, el bacilo se multiplica producto de esta característica de ser rico en oxígeno y de ventilación. Por lo tanto, el BK pasa a activarse y el paciente comenzará a sentir los signos y síntomas clásicos de esta enfermedad pasando a ser activa. Ahora, cuando ya el paciente sana, es decir, que está curado, fue en tratamiento y se eliminó lo que es el BK mediante el tratamiento antibiótico, producto de esta licuefacción,
se van a generar lo que son las cavidades, las cuales se presentan en los tejidos pulmonares. Se genera un tejido fibrótico alrededor y esto va a ser principalmente en los ápices. Cuando la enfermedad ya se encuentra activa, se van a presentar los llamados granulomas, que es como se aparece acá en esta radiografía. Y cuando ya el paciente es tratado y se elimina el BK, queda la secuela en los ápices llamados cavidades o cuerpos cavernosos y además también se hace presente alrededor lo que son el tejido fibrótico. Dentro de la tuberculosis también existe la llamada primaria o primoinfección, la cual se produce cuando una persona entra en contacto por primera vez con una persona que ya tenga el VIH o en este caso con el bacilo. Esto generalmente se produce durante la infancia o ante cualquier otra edad, siempre y cuando no estén vacunados. Mayormente son asintomáticos o producen síntomas inespecíficos. Y los grupos de riesgo en adquirir esta TBC primaria son los de nivel socioeconómico bajos o aquel personal de salud debido a que están más expuestos. Uno de los integrantes de este personal de salud que está más expuesto somos nosotros los kinesiólogos, debido a que tratamos la sintomatología de esta enfermedad. Por tanto, somos mayormente susceptibles a contagiarnos. Dentro de las características clínicas de esta enfermedad, vamos a tener que por lo general son de tipo inespecíficos, pero existen algunas que pueden ser sugerentes ante una sospecha, pero que nos permiten obviar el estudio bacteriológico y radiografía y además también implicar lo que es la radiografía para poder conocer lo que es la magnitud de la enfermedad. Dentro de la sintomatología clínica, vamos a tener que son de carácter insidioso, es de forma gradual y son de forma progresiva. Y por lo tanto se caracterizan por presentarse de tipo lentas y en algunas ocasiones pueden ser hasta asintomáticos. Dentro de esta sintomatología clínica vamos a tener la astenia que puede estar asociado a lo que es el cansancio o también llamado a lo que es la disnea, en donde aquí la disnea por lo general se hace presente cuando hay lesiones avanzadas, cuando existe un patrón restrictivo o también hay una rigidez pulmonar. También se puede asociar al decaimiento, pérdida del apetito o baja de peso, fiebre, la cual se puede presentar en grado variable, sudoración nocturna y compromiso del estado general. Vamos a tener que, además, presenta una sintomatología respiratoria, la cual esta principalmente se caracteriza por la tos con expectoración, en donde se puede presentar mucosa, mucopurulenta o purulenta. Es por eso que para diferenciarlo del EPOC, la tos en la tuberculosis debe ser mayor o igual a 15 días y en el EPOC debe ser mayor o igual a 30 días. En ocasiones puede presentar expectoración hemoptoica o de tipo hemoptisis y principalmente se asocia nuevamente a lo que es la disnea. En este cuadro se presenta la sintomatología que hay que tener presente para poder sospechar de lo que es la tuberculosis. Y como se nombró anteriormente, al final de cuentas, lo que nos va a diagnosticar esta enfermedad va a ser ya el recuento o el cultivo bacteriológico y la radiografía de tórax. Como bien se nombraba, la radiografía es un método diagnóstico que sirve para cuantificar la extensión de la lesión y punto de partida para el estudio de los pacientes que consultan por los síntomas respiratorios. Si bien la radiografía no nos va a confirmar la tuberculosis, ya sino que va a ser mediante el estudio bacteriológico, sí
nos va a dar una impresión de la secuela que pudo haber tenido el paciente con respecto a esta. Dentro de sus características vamos a tener que existen áreas de condensación no homogénea, en donde hay una distribución segmentaria en algunas ocasiones, y el mayor compromiso va a ser en la zona apical. También existe una disminución del volumen del pulmón afectado, en ocasiones se puede ver acentuada. Hay presencia de cavidades o cuerpos cavernosos, como se nombró anteriormente y como se puede apreciar acá en esta imagen, y ocasionalmente hay presencia de tuberculoma, que es la calcificación de los tejidos centrales y además también asociado a un tejido fibrótico. El hemograma y la sedimentación, su alteración se puede presentar en forma tardía y en algunas ocasiones es de tipo inespecífico. No contribuye al diagnóstico etiológico, pero sí puede ser un descarte en comparación con otras enfermedades. Y el método más esencial para diagnosticar la etiología de esta patología va a ser la baciloscopía, la cual determina la presencia de los bacilos a través de lo que es la expectoración. Vamos a tener que la baciloscopía, por lo tanto, es una técnica de elección para el diagnóstico rápido y el control del tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Se caracteriza por ser simple, económica y eficiente para detectar los casos infecciosos. Por lo tanto, se convierte en una herramienta fundamental dentro de los programas de control de la tuberculosis, ya que la puede detectar tempranamente. Se caracteriza porque la baciloscopía, al momento de ser positiva, debe tener un conteo entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitro de la muestra. Si está presente esta cantidad, quiere decir que la enfermedad está en fase activa. Además, debe ser obtenida mediante una cantidad suficiente, colocándola en un envase adecuado, bien identificada, conservada, debido a que es sensible a la luz y al calor, por lo tanto se puede destruir y el paciente no va a tener a tiempo la detección de este bacilo, y también cómodamente transportada. El rótulo de este frasco, que acá yo les muestro un ejemplo para tomar esta muestra, debe tener el nombre del paciente, la edad de este, la fecha en la cual se tomó, el número de muestra, ya que principalmente son 3, por lo tanto hay que rotular e identificar la muestra que lleva el paciente, y el lugar donde se tomó la muestra, en donde los CEFAM puede ser en la sala IRA o ERA, y a nivel intrahospitalario hay que especificar el servicio y la sala. Las características del envase es que este debe tener una boca ancha para permitirle al paciente que pueda expectorar y depositar correctamente la expectoración o secreción que elimina. La tapa es transparente, pero su coloración es negra por la característica anteriormente nombrada por la sensibilidad a la luz principalmente. Su capacidad aproximadamente es de 30 a 50 ml, tiene un cierre hermético, su material es plástico resistente a roturas y también es desechable. Ahora, ¿cómo se obtiene esta recolección? Esta va a ser en base a 3 números de muestra, en donde a continuación voy a explicar lo que se hace en el CEFAM. Vamos a tener que la primera muestra debe ser tomada en el momento de que el paciente vaya a consultar la sintomatología, lo cual se denomina como una muestra inmediata, en donde aquí el 85% será de una veracidad para determinar la presencia de los bacilos dentro de esta muestra. La segunda muestra la debe recolectar el paciente en su casa por la mañana al despertar, la cual se denomina de muestra matinal, debido a que lo ideal es la primera expectoración del día.
Aquí se agrega un 10% más de veracidad para determinar la presencia de los bacilos dentro de la muestra. Y por lo tanto, esto sería igual a un 95% que va a determinar si el paciente tiene tuberculosis activa o no. Y la tercera muestra solamente se realiza si es requerida y puede ser tomada en el servicio de salud cuando el paciente recurre a entregar la segunda. En algunas ocasiones, a veces cuando la primera es negativa y la segunda es positiva, es ahí donde se toma una tercera para descartar si existe o no veracidad. A nivel intrahospitalario, por lo general, esta vaciloscopía es indicada por el médico y por lo tanto se toma al momento en que éste lo señale. Y además, las muestras de vaciloscopía son diarios, es decir, una vez al día. Aquí el kinesiólogo es el que toma este examen, tanto en los CEFAM como a nivel intrahospitalario. E idealmente se debe realizar kinesiterapia previa para poder tomar esta muestra y coayudar al paciente para su eliminación de la secreción, ya que en algunas ocasiones no podemos encontrar que es difícil de expectorar. ¿Cuáles son las indicaciones del terapeuta? Con respecto a este, debe tener la utilización de las barreras protectoras, principalmente lo que es mascarilla y guantes. Y al realizar el examen, se puede obtener hasta 3 muestras dentro del mismo frasco. Es decir, si yo tomo la primera muestra, la primera secreción, y veo que no es lo más eficiente dentro de este frasco, le puedo pedir una segunda y hasta una tercera. Con respecto al paciente, en primera instancia, yo debo explicar en qué consiste este examen. Lo ideal es que sea en ayuna, ya es decir, que sea la primera expectoración del día. Ahora, si ingirió algún tipo de alimento, obviamente se debe preguntar, posterior a ello se debe enjuagar la boca y se debe esperar entre 20 a 30 minutos para poder tomar esta muestra, ya que muchas veces pueden salir restos de alimento en la secreción. Y además, la secreción se debe caracterizar por ser bronquial y no nasal. ¿A qué se refiere? Debido a que cuando el paciente genera un arrastre de secreciones, muchas veces combina el moco con la secreción bronquial y esto no va a ser lo más efectivo. Ahora, en el caso de que exista alguna alteración de conciencia o que el paciente no tenga la suficientemente fuerza para toser, se realiza a través de la aspiración de secreciones y no mediante un cultivo de, ¿no es cierto?, esta expectoración. El tratamiento, más que nada, involucra a toda persona que haya sido diagnosticada de tuberculosis y, por lo tanto, debe iniciar el tratamiento con el esquema diferenciado apropiado a su condición. Este esquema principalmente se puede deber a la fase diaria o trimestral según el contenido del comprimido a implementar, el cual va a estar a cargo del médico tratante y sus dosis. Ahora, de todas maneras, todo paciente diagnosticado con tuberculosis, este se debe aislar a nivel respiratorio e idealmente no debe estar en ningún tipo de contacto con otras personas para evitar seguir contagiando a las restantes personas. También es esencial involucrar la vacunación temprana BCG para poder prevenir lo que es el contagio y la prevención de contagiar, ¿no es cierto?, por lo que es la tuberculosis. Ahora, cuando el paciente ya no tiene, ¿no es cierto?, efectividad con respecto al tratamiento, es decir, que la sintomatología no disminuye, existen ciertos criterios para hospitalizarlos.
En este caso, involucra a aquellos pacientes que son enfermos graves de cualquier tipo de otra enfermedad asociada, las cuales tienen que ver principalmente con aquellos pacientes que tienen VIH, como se nombraba anteriormente, o algún tipo de enfermedad inmunosupresora, en donde acá, ¿no es cierto?, el tratamiento no tenga efecto, o que tengan una insuficiencia renal, o que tengan patologías crónicas a nivel respiratorio como el EPOC y lo que es la fibrosis pulmonar. También que presenten complicaciones como que persista la hemóptisis o que tengan enfermedades respiratorias asociadas de complicación como un neumotórax o un derrame pleural. Cuando hay toxicidad grave a las drogas, es decir, que el paciente sea o posea un hábito de drogadicción grave o crónico. También al momento de generar dificultades al iniciar el tratamiento en aquellos pacientes que son multiresistentes, es decir, que los medicamentos, ¿no es cierto?, no tengan efectividad. Y también que posean indicaciones sociales, principalmente aquellos pacientes que no tengan red de apoyo social o, ¿no es cierto?, que vivan en las calles.